Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y entonces tenemos que aprender tantas cosas lindas, queridos niños. No se olviden, porque esto es muy importante para nosotros. Lo que nosotros vamos haciendo todos los días en nuestra catequesis es para que podamos fortalecernos en nuestra fe. Lucas, entonces, ¿es para qué cosa? Para fortalecernos en nuestra fe. Muy bien, la fe, esa que Jesús nos regala, esa que nosotros tenemos, esa que nosotros creemos, queridos niños. ¿Saben cómo se dice la fe? En hebreo, de ahí viene de la Biblia, la palabra hebrea que se dice amén. Lucas, ¿cómo se dice entonces el adherirse a Jesús, el tener fe en el Señor? Amén. Amén. ¿Vamos a repetir todos juntos, niños? Amén. Amén. Muy bien, eso quiere decir entonces adherirse. ¿Y cuántas veces nosotros decimos amén? Yo creo, yo me adhiero, yo verdaderamente me agarro de Jesús, porque Jesús es el que me salva y me ayuda a ser un chico bueno. Lucas, ¿me ayuda a ser un chico bueno? Bueno, queremos ser todos buenos, con mamita, con papito, en la casa, en la escuela, como estudiantes, hacer las tareas, hacer los deberes, saber jugar, saber meter gol y así sucesivamente. Entonces, queridos niños, hoy en nuestra catequesis, por favor, Lucas, decime cuál es el tema que vamos a aprender con Jesús. La iglesia que Jesús fundó. Muy bien, vamos a repetir de nuevo todos juntos, queridos niños. El tema del día de hoy es... La iglesia que Jesús fundó. Otra vez, queridos niños. La iglesia que Jesús fundó. Muy bien, la iglesia que Jesús fundó. Vamos a conocer sobre nuestra iglesia. Vamos a conocer cómo Jesús fundó la iglesia. O mejor dicho, desde esta propuesta de Jesús que nos quiere y que nos ama, ¿qué comienza la iglesia? Eso es lo más importante. Entonces, queridos niños, como siempre, vamos a ver desde la palabra de Dios cómo Jesús funda la iglesia. Y le vamos a escuchar a nuestra compañerita que nos va a leer la palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás lo podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, porque tú has fundado la iglesia. Te alabamos, Señor, porque tú nos pides que seamos parte de la iglesia. Te alabamos, Señor, porque nosotros somos chicos que nos comprometemos a participar y sobre todo a desarrollar, a dar dinamismo y entusiasmo a nuestra iglesia. A dar dinamismo, querido Lucas, ¿a qué cosa? A nuestra iglesia, porque esta es la iglesia que Jesús fundó. Muy bien, ahora entonces vamos a ir un ratito a la pausa, queridos niños, pero yo les pido, no se olviden, el que no tenga todavía su cuadernito o algo para escribir o su Biblia, entonces inmediatamente se pone en campaña, porque enseguida vamos a ver cuál es el tema principal de lo que nosotros en nuestra catequesis queremos aprender con Jesús. Volvemos enseguida con este programa que se llama Aprendiendo con Jesús.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Lucas, ¿cuál es el tema del día de hoy? La iglesia que Jesús fundó. ¿Cuál es la iglesia que va surgiendo? ¿Cuál es la iglesia que Jesús nos regala? Tenemos que aprender y tenemos que saber, queridos niños, nosotros formamos parte de la iglesia. Nosotros queremos conocer bien todo lo que Jesús nos dejó y todo lo que Jesús nos regala. Vamos a escucharle a Lucas, que nos va a explicar y nos va a decir qué es lo que realmente Jesús fundó. Jesús le pregunta a sus discípulos sobre quién es Él. Simón, Pedro, tomando la palabra, le dice al Señor: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Este título nos enseña la verdadera identidad de Jesús. Lo que San Pedro dice es algo que solo podría decir alguien que cree en Jesús. Muy bien, queridos niños, escucharon bien entonces aquí lo que acabamos de leer, y esto es lo que tenemos que profundizar. Se dan cuenta entonces, Simón Pedro, ¿verdad?, responde a esta pregunta cuando Jesús les dice: ¿quién dice la gente primero que es Jesús? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y muchos responden, queridos niños. Algunas veces también nosotros podemos responder y decir muchas cosas de Jesús, pero por ahí puede ser que no estemos diciendo lo que verdaderamente quién es Jesús. Entonces tenemos que estar atentos. El que responde verdaderamente es Pedro. Le da la certeza, queridos niños, le dan el clavo, como decimos. ¿Qué le dice entonces Pedro a Jesús? Tú eres el Mesías. Entonces, ¿qué le dice? Vamos a repetir: tú eres el Mesías. Y el Mesías, querido niño, quiere decir el Salvador. El Mesías, querido niño, quiere decir aquel que nos ayuda para que podamos ser felices, podamos realizarnos. Ese es el Salvador, ese es el Mesías, el Hijo de Dios que Dios envió. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir un poco y vamos a entender algo más de la palabra de Dios. Después de que San Pedro reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, el Señor manifiesta su deseo de fundar una iglesia. Muy bien, queridos niños, acabamos de escuchar. Después de que Pedro entonces le dice: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Entonces ahí recién Jesús dice: bueno,
por fin hemos llegado, por fin estos niños, esta familia, por fin estos que están en la iglesia han llegado al caracú, al meollo, han entendido que yo soy el Salvador, el único Salvador, soy el Mesías, el que les puede dar la felicidad, el único. Pueden ir detrás de otras cosas, pero nunca serán felices. Lo importante es entonces entender lo que dice Pedro: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el que nos va a salvar. Y entonces, desde ese momento, comienza Jesús a enseñarles cuál va a ser el camino para ser santos, el camino para ser buenos. Vamos a seguir un poquitito más, vamos a escucharle aquí lo que nos dice nuestra catequesis, lo que hoy el Señor nos regala. El Señor le recuerda a San Pedro su nuevo nombre. Pedro significa piedra, por eso es muy importante que le diga: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Ustedes saben cómo se llamaba antes entonces, se llamaba Simón. ¿Cómo se llamaba antes? Se llamaba Simón. Y después se va a llamar Pedro. ¿Cómo se va a llamar después? Pedro. Jesús entonces le cambia el nombre, es decir, le cambia la vida, queridos niños, porque tu nombre significa tu identidad. Cada uno de nosotros tiene un nombre, ¿verdad? Cada uno tiene un nombre. Y cuando a mí me llaman por mi nombre, yo sé que me están llamando a mí, es decir, mi propia identidad. Y así también entonces nos está diciendo hoy este mensaje de lo que estamos aprendiendo en la catequesis. Cuando nos encontramos con Jesús, Jesús nos cambia el nombre. Quiere decir que Jesús nos cambia nuestra manera de ser. Jesús cambia nuestra propia identidad, queridos niños. Y entonces ahí cuando nosotros comenzamos a caminar y a hacer lo que Jesús quiere, entonces Él dice: bueno, querido niño, desde ahora yo confío en vos. Entonces yo puedo edificar mi iglesia, puedo hacer y puedo construir esa comunidad, esa familia, ese grupo de amiguitos lindo, lindo, lindo. ¿Por qué? Y porque desde ahora me doy cuenta que ustedes me aman, que ustedes me quieren. Y eso es lo lindo que hoy nosotros le pedimos también a Jesús. Vamos a seguir un poquitito más y vamos a reflexionar hoy en nuestra catequesis. Jesús da autoridad a San Pedro al decirle que le dará las llaves del reino de los cielos. Es decir, en la iglesia estarán las llaves para abrir las puertas del cielo a todos los hombres. Muy bien, queridos niños, escucharon muy bien. Es ahí donde nosotros entendemos que la iglesia que fundó Jesucristo es la iglesia que nosotros ahora llevamos adelante, queridos niños. Ese significado de las llaves, cuando alguien te entrega una llave, ¿para qué te entrega una llave? Yo te digo, querido niño, aquí está la llave de mi coche, aquí está la llave de mi vehículo. ¿Qué quiere decir? Que vos vas a poder llevar adelante, vas a poder manejar, vas a poder subirte en ese vehículo, querido niño. Así también Jesús le entrega las llaves de la iglesia a Pedro. Nosotros hoy, al representante de Jesús en la tierra entre nosotros, en nuestra comunidad, que es muy importante tener a alguien que nos oriente. Así como en tu casa le tenemos a papito, en nuestro trabajo le tenemos a un jefe, a un administrador, en nuestra iglesia también le tenemos a nuestro párroco, a nuestro sacerdote que nos guía, y en toda la iglesia mundial le tenemos a nuestro papa, le tenemos a esa persona entonces por quien tenemos que rezar mucho siempre para que nos puedan guiar bien, porque siempre, queridos niños, es la iglesia, es la comunidad, es eso lo que el Señor quiere que construyamos. De nuevo, decime por favor, ¿cuál es el tema que nosotros hoy estamos reflexionando? La iglesia que Jesús fundó. Ahí está. Tenemos que conocer cuál es esa iglesia que Jesús fundó. Es esa iglesia que hoy está en manos de los hombres, que hoy está en nuestras manos, queridos niños, pero donde Jesús nos inspira, donde Jesús nos gobierna, donde Jesús nos acompaña, pero necesitamos que alguien entonces nos vaya mostrando ese camino. Queridos niños, vamos a volver enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Y cuál es el tema del día de hoy, querido Lucas? La iglesia que Jesús fundó. La iglesia que Jesús fundó. Y ahora estamos entrando con las preguntitas. No se olviden, queridos niños, anoten muy bien en este tema tan importante para saber sobre esta iglesia que Jesús fundó. Entonces, querido Lucas, por favor, decime, ¿qué es lo que Jesús le pregunta a sus discípulos? Jesús le pregunta a sus discípulos quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Quién soy yo? Dice. ¿Qué dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿O quién es el Mesías? Y entonces, ¿qué es lo que ahora Lucas le va a responder Pedro a Jesús? Pedro le responde, tú eres el Mesías. Muy bien, es decir, el enviado de Dios. Tú eres el Mesías. Entonces, cuando le está diciendo, queridos niños, están ellos ahí asegurando que verdaderamente Dios ha cumplido con las promesas del Antiguo Testamento. Ya hemos hablado en otras catequesis, queridos niños, que Dios poco a poco fue mostrando y se fue revelando y se dio a conocer ¿a quién? A su pueblo. Entonces se dio a conocer entonces a todo ese pueblo tan lindo de Israel que estaba esperando al Mesías. Y ahora cuando Pedro le dice, tú eres el Mesías, Señor, tú eres el Hijo de Dios, entonces le está confirmando que verdaderamente Dios ya estaba en medio de su pueblo. Bueno, y entonces ante esta respuesta de Pedro, ¿qué le dice ahora Jesús a Pedro, querido Lucas? Tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Y ahí entonces entendemos que Jesús le pide a Pedro que verdaderamente se ponga al frente de la comunidad. En otra oportunidad, queridos niños, nosotros hemos reflexionado sobre la unidad que tiene que haber entre nosotros, la comunión que tiene que haber entonces en la iglesia. Y justamente por esto, queridos niños, es aquí donde Jesús le está diciendo a Pedro, bueno, Pedro, yo te pongo al frente, tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo quiero edificar toda la comunidad, quiero edificar toda esta iglesia que tiene que caminar y que tiene que seguir al Señor. Y por último, ¿qué hace Jesús también cuando le dice, tú eres Pedro? Y por lo tanto, ¿qué es lo que le va a entregar después Jesús a Pedro? Jesús le entrega a Pedro las llaves de la iglesia. Muy bien. Y nosotros leemos y escuchamos eso hoy en la palabra de Dios. Jesús le entrega las llaves entonces para que Él pueda verdaderamente conducir a esa iglesia, para que Él pueda conducir a la comunidad. Muy bien, queridos niños, vamos a rezar ahora y vamos a poner todo en manos de nuestra madrecita que nos acompaña siempre, que nos ayude a ser buenos niños y sobre todo que nosotros podamos vivir en la comunión en esta iglesia que Jesús fundó. Vamos a decir juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y entonces así, queridos niños, nos despedimos por el día de hoy. Les voy a dejar la bendición de Jesús para que nosotros también entendamos y conozcamos cuál es esa iglesia que Jesús fundó sobre la roca, que es Pedro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y así, queridos niños, nos vemos la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.